La ocupación de la ciudad de Rostov del Don, tomada por los mercenarios de Wagner, y la marcha de Yevgeny Prigozhin hacia Moscú han puesto en evidencia los problemas internos de la Federación Rusa y la debilidad de Putin. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Фактически остановили гражданскую войну. La pregunta ahora es, después de este intento de sublevación, ¿puede Putin mantener efectivamente la cohesión del país? Cracks emerged that weren't there before. May have entering in an era of political instability and internal fragility. Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Pero las alarmas sobre un posible colapso de Rusia llevan meses disparadas. Y algunos analistas apuntan a que un fallo crítico del régimen de Putin podría cambiar la estructura de la Federación Rusa. La potencial disolución de Rusia es algo que siempre ha preocupado a los sucesivos líderes rusos. Una forma de verlo es desde el punto de vista evidente de la geografía. Rusia es evidentemente el estado más grande del mundo y muchos analistas han entablado una relación entre la proporción geográfica de Rusia y la ansiedad que tienen los gobernantes porque ese enorme país se salga de las manos. El miedo a la disgregación de la Federación Rusa es un argumento muy común en la retórica belicista. El conflicto con Ucrania es representado como una cuestión existencial, donde una derrota representaría el fin de Rusia como nación. Национальным образом, я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. La defensa de la existencia de Rusia frente a las acciones hostiles de Occidente es, de hecho, uno de los pilares de la política exterior rusa. Pero no se trata solo de propaganda. La crisis, el colapso y la disgregación forman parte de la psicología de los rusos y de los pueblos exsoviéticos. Desde el año 1812, de cuando Napoleón invadió Rusia, a 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, para que nos hagamos una idea, Rusia ha librado una media de una guerra cada 33 años en las llanuras del centro y del norte de Europa, es decir, una guerra cada generación, con lo cual los rusos tienen en mente siempre la posibilidad de caer en una guerra con Europa y por eso tienen esa ansiedad. En 1917 la Revolución Comunista acababa con el Imperio Ruso de los Zares, una de las monarquías más antiguas de Europa. En el resto de las provincias empezaron las sublevaciones de los movimientos independentistas. La mayoría de ellos eran en la Rusia europea, pero los movimientos independentistas se hicieron fuertes también en regiones de Asia y del Cáucaso. Lenin aceptó el principio de autodeterminación, permitiendo la independencia de aquellas regiones que quisieran convertirse en países, separándose del resto del ex imperio ruso. Y es así que Finlandia y los países bálticos se convirtieron en independientes. Pero en otros casos, como por ejemplo es el caso de Ucrania o de las repúblicas del Cáucaso, estos territorios fueron reabsorbidos y convertidos en repúblicas soviéticas. Los bálticos serían anexionados de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1922, al final de la Guerra Civil, se había creado la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, como una federación de repúblicas soberanas. De hecho, la propia Constitución soviética concebía el derecho de independizarse de la URSS. Un derecho que en 1990 ejercieron primero los países bálticos y en 1991 Ucrania. En ese mismo año, los presidentes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania acordaban la disolución definitiva de la Unión Soviética. Rusia, la federación, está dividida en 22 repúblicas, como decíamos, con una gran diversidad étnica y lingüística, y los gobernadores de estas 22 repúblicas no son elegidos, como sucede en España o en Estados Unidos o en Alemania, por el pueblo, sino que son nombrados a dedo por el presidente, en este caso Vladimir Putin. Esto hace que muchas personas vean a estos gobernadores como si fueran virreyes de un imperio terrestre ruso. Dicho esto, hay que tener en cuenta que a pesar de que Rusia está dividida en 22 repúblicas, la mayoría de los ciudadanos rusos son rusos étnicos, más del 80%, y en casi todas las repúblicas son la mayoría étnica, en algunas como por ejemplo Yakutia o Chuvashia, donde la mayoría étnica es otra. Los rusos también representan una parte importante de la población, un 30, un 40 o hasta casi un 50%. Pero el futuro postsoviético no fue tan bueno como prometieron los responsables de la muerte de la URSS. Las nuevas repúblicas independientes se sumergieron en una década de crisis económica
pobreza, aumento de la criminalidad y pérdida de la calidad de vida. Rusia recuperó un cierto bienestar solo con la llegada de Vladimir Putin en los años 2000. Y más tarde, la guerra en Chechenia fue el primer síntoma de la dificultad de mantener junto un país tan grande como Rusia. Dificultades que fueron recogidas en un informe de la CIA desclasificado en 2004. Según este informe, las dificultades económicas, la caída demográfica, la criminalidad y la corrupción podrían haber llevado a la disgregación de la Federación Rusa antes del año 2015. El informe tuvo cierto eco en algunos medios occidentales y rusos, y de hecho en 2015 el medio estatal ruso Sputnik se burlaba de cómo la previsión de la CIA no se había cumplido. Pero desde entonces, por las redes, han empezado a dar vueltas mapas de la hipotética disolución de la Federación Rusa. Este mapa que vemos resurgió en 2014 como elemento de propaganda antirrusa después de la invasión de Crimea y el Donbass. La idea detrás del mapa es que solo rompiendo Rusia en estados más pequeños, esta dejaría de ser una amenaza para el mundo. Una opinión que probablemente no es compartida en las principales capitales occidentales y que probablemente no gusta ni siquiera en Pekín. A Estados Unidos no le interesa la disolución de Rusia. Una cosa es degradar militarmente a Rusia, que es el objetivo que tienen en mente en la Casa Blanca, a través del armamento y el apoyo a Ucrania, y otra cosa es que Rusia desaparezca del mapa y que su lugar sea llenado por una imagen de caos que puede ser perjudicial para todos. De hecho, si vemos la actuación de Estados Unidos en esta guerra, el apoyo a Ucrania ha sido incrementalista para sí que Rusia pierda la guerra, pero que no acabe esto con la disolución de Rusia. El mapa, o mejor dicho, un mapa con una Rusia aún más fragmentada, se ha convertido en el símbolo del Foro de las Naciones Libres prorrusas, un grupo político que reúne a diferentes organizaciones y aboga por la separación de la Federación Rusa según un principio étnico, aunque también mezcla elementos de fantasía y mitos del pasado, como por ejemplo el hipotético estado de Hungría, que existió brevemente entre 1919 y 1920 durante la Guerra Civil, y que correspondería a la actual región del Oblast de Leningrado. Este foro está subvencionado por eurodiputados ultraconservadores de Polonia y de los países bálticos, quienes incluso han llegado a patrocinar, el pasado enero, unas jornadas sobre la descolonización de Rusia en el Parlamento Europeo. Las propuestas de disolución de la Federación Rusa han sido recopiladas en un libro publicado en 2023 con el título Guía para la ruptura de Rusia. El primer objetivo de la oposición rusa en el exilio, ya que la mayoría está o en el exilio o encarcelada o muerta, es llevar la democracia y la libertad a Rusia. Luego es verdad que sí que hay un debate que hace referencia a la forma estatal ideal de Rusia. Unos apuestan por un formato distinto, por alguna independencia, la independencia de algunas repúblicas, y luego otros apuestan por conservar la forma técnicamente imperial de la Rusia actual. También es verdad que las diferentes repúblicas de Rusia, las diferentes etnias, han sido denodadamente rusificadas, incluso anuladas culturalmente a lo largo de las generaciones, y por eso vemos también, es otra de las razones por las que vemos movimientos independentistas tan débiles. El problema de los mapas se ha vuelto tan preocupante para el Kremlin que se han presentado dos propuestas de ley para castigar la difusión de cualquier mapa alternativo a la Federación Rusa actual. Pero también Rusia ha utilizado los mapas de forma política desde el principio del conflicto en Ucrania, y han empezado a circular mapas de Novorossiya, la región del sur de Ucrania, durante la época zarista. Uno de ellos fue compartido por Dmitry Medvedev, expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. En este mapa, Ucrania es desmembrada entre Rusia y Polonia y reducida a la sola región de la capital de Kiev. Pocos meses después, durante una entrevista en el despacho del jefe de la inteligencia ucraniana, Kirilo Budanov, los periodistas le preguntaron por una Rusia con unos nuevos confines marcados con un rotulador que habían visto en su despacho. Un mapa que volvió a aparecer en otra entrevista, en varios medios ucranianos y en la tarta de cumpleaños del propio Budanov. Pero ¿cuál es el significado de este mapa? Ми у вас в кабінеті побачили карту, як би так сказати, розчленованої Росії. І там, зокрема, чорним маркером в складі України є, я помітив, Белгородську, Курську і області і Кубань. Знаєте, всі бачать те, що вони хочуть побачити. Можливо, це просто широкий маркер. Не задумувались над цим. Se trata otra vez de una variación del mismo mapa que sigue circulando desde hace años. El lejano oriente acabaría en las manos de China, las islas Kuriles serían devueltas a Japón,
Kaliningrado volvería a Alemania y la Karelia a Finlandia. Las regiones centrales de Asia se unirían en una nueva república, mientras el Cáucaso ruso se independizaría. Y Ucrania se anexionaría a las regiones fronterizas, donde hay una minoría ucraniana. Rusia se quedaría así reducida a una pequeña franja de la Rusia europea. El jefe de la inteligencia de Ucrania ha utilizado más veces los mapas como arma psicológica, como cuando en otra entrevista apareció este mapa de Moscú en una pantalla. Pero más allá de los mapas, lo que queda claro es que, al revés de lo que se podría pensar, el fin de la Federación Rusa conlleva una serie de riesgos muy grandes, empezando por el riesgo de perder el control sobre su arsenal nuclear y el riesgo de disrupción del suministro del gas y del petróleo rusos. Y sobre todo, que en los últimos 200 años, las élites locales han encontrado la manera de convivir con el imperio zarista, luego con el comunismo soviético y ahora con el régimen de Putin. Y de momento, a pesar de enviar más soldados al frente que el resto de Rusia, desde las regiones más remotas de la Federación, todavía no se han visto señales de protesta en contra de la guerra o del poder central de Moscú.